país de lluvia eterna, tierra de los 1000 caminos del tiempo que terminan en el borde del mundo, y por donde aún transitan las almas de celtas, moros y peregrinos de larga romería. Galicia es un enclave de culturas y una esquina de encuentro de leyendas tan antiguas como vivas. Cuentan todavía que tras ser decapitado en Judea, el cuerpo del apóstol Santiago fue llevado allí por 4 de sus amigos, y su lugar de entierro permaneció olvidado por siglos tras la invasión árabe, hasta que allá, por el año 813, una estrella bajó y subió y volvió a bajar, tantas veces que llamó la atención de los campesinos primero y después del mismísimo Alfonso II, rey de los visigodos, que ordenó cavar el lugar por las dudas. Desde entonces, el sitio del sepulcro de Santiago se conoció como Campus Stellae y con los siglos se tornó Compostela. Muy cerquita, se dice, el espíritu del apóstol Andrés lloraba de envidia sentado sobre las rocas de la costa de Teixidó, quejándose de tantos peregrinos que cruzaban el mundo para visitar a Santiago y nadie para verlo a él, que también había hecho milagros y cosas así. Cuentan que Jesús le contestó que no se preocupase, porque quien no viniese a verlo en vida tendría que hacerlo después de su muerte. Desde entonces, San Andrés de Teixidó es por excelencia el lugar de encuentro de vivos y muertos. Extraña romería de ultratumba, con un par de golpecitos en la sepultura de sus difuntos queridos, los peregrinos los invitan a acompañarlos en el largo viaje. De más está decir que quien quiera ver espíritus caminando tiene en Teixidó su lugar perfecto. Vai de morto o que non vai de vivo, dicen todavía los gallegos. No muy lejos corre el Limia, el río que en tiempo de los celtas resistió por muchos años él solito la embestida del Imperio Romano, no porque sea caudaloso, sino porque se afirma: quien lo cruza pierde la memoria para siempre. No sabe dónde está, ni quién es, ni para qué llegó allí. Las tierras de Galicia todavía están salpicadas de castros, extraños monumentos prehistóricos de piedra, bajo los cuales, según cuentan sin dudar las gentes campesinas, habitan todavía los mouros, extraña raza de gigantes poderosos y guardianes de inmensa riqueza de oro, dicen algunos, de conocimientos, dicen otros. Pero muy especialmente, Galicia es tierra de meigas, haberlas aigas, dicen hasta hoy las viejas gallegas, dicho de origen del título de este libro. En sus tiempos hubo brujos de una maldad legendaria. Todavía anda por allí la receta del unto de moza, pomada que preparaba un conocido boticario de Compostela, derritiendo grasa de muchacha virgen y que servía para curar casi todo lo imaginable, menos a las desdichadas jovencitas que hacían de ingrediente. De hecho, en realidad, las meigas, brujas ancestrales de Galicia, han sido y son aún consultadas porque sus poderes, como todos los poderes, pueden hacer tanto bien como daño, y a veces ambas cosas se confunden. Quizás es por eso que las meigas siguen siendo objeto de los más profundos miedos del pueblo gallego. Fue, sin embargo, en un pequeño pueblito de La Rioja llamado Sojuela, donde escuché por primera vez un relato directo sobre la Santa Compaña, de voz de un joven gallego, cuyos ojos se hacían cargo todavía del espanto que narraban sus palabras. Allí vi la luz, siempre tenue y mojada de lluvia y mar, al oeste de Compostela, donde el mundo se acaba de repente. Así le llamaron los antiguos, Finis Terrae.
donde los peregrinos queman la ropa y la serpiente azul amenaza con su lengua de espuma rugiente. Mi abuela, que vino siendo chavala desde su pueblo de Pontevedra, y pese a que vivió siempre lejos de la ribera, en que los navegantes arriesgaban caer al abismo infinito, solía llamarle más sencilla la Costa da Morte, como si en el fondo del alma intuyera que sigue siendo un altar de moros y celtas, y para ella, católica como el mismo Santiago, eso era casi como hablar de demonios. Jamás tendré idea de por qué mi madre, que según dice se mudó muy joven a la costa de Puentesco para no vivir más noches de espanto en el bosque en que la abuela tenía su casita de piedras, me llevaba desde niño, cada quincena puntual, para dejarme un par de días en aquellas soledades arboladas, a merced de las mismas noches, los mismos ruidos de animales indescifrables y las mismas historias espantosas contadas por la misma voz cascada de la abuela. Pero a decir verdad, lo intuyó, porque tras los berrinches con que intentaba resistir la caída del sol, lo cierto es que escuchaba aquellas atrocidades con la boca abierta por el asombro y la nuca erizada por el horror. Doña Teresina, que tal era su gracia, fue quien me contó que el día en que la bautizaron, el cura confundió los aceites y en lugar de aplicarle el del bautismo, usó el de las extremaunciones. Desde entonces, la abuela quedó viendo muertos. El primero que vio fue, según decía, un viejo reo que ajusticiaron de un hachazo por robarle un cerdo al terrateniente de turno, de apellido Méndez, pero que se hacía llamar Sotomayor, porque sonaba más distinguido. El pobre viejo, cuyo nombre nadie recuerda, fue apenas uno de los tantos que acabaron sus días junto al portal del castillo, en manos del laborioso verdugo. Y no hubiese alcanzado ninguna celebridad si el canasto no se hubiera volcado, dejando que su cabeza rodase, colina abajo por varias calles, frente a la mirada espantada de todo el pueblo, que no paró de persignarse por una semana. De modo que, cuando el difunto se le presentó a Teresina, cuando ésta apenas tenía uso de razón, a ella le dio cierta gracia, porque andaba a los tumbos, todavía chorreando sangre y buscando su cabeza. Se casó joven, con un apuesto labriego, de nombre José, contaba la abuela, que la prosperidad no les era del todo ajena, pero que el infortunado José, un poco ebrio en una noche de juerga, tuvo el mal tino de coquetear con una mujer de un pueblo aledaño, que resultó ser una meiga bastante poderosa. Como el hombre se rehusó a dejar a su legítima esposa y a su hija recién nacida para escapar con ella, la muy bruja le echó una maldición. Una noche, cuando José se aprestaba a encender la estufa, un rayo entró por la chimenea y lo dejó fulminado en un instante, con los ojos queriendo salirse de su sitio. Fue allí mismo, en el hogar de su casita de piedra, en medio del bosque. Teresina jamás quiso salir de allí, para devolverle el gesto a su marido, que murió por defender su fidelidad. Lo enterró con sus propias manos, a pocos pasos de la entrada, con su amiga Juana y los otros 3 vecinos de una legua a la redonda como testigo, y bajo la mirada de él mismo, que parecía no entender cómo es que estaba observando su propio sepelio. Contaba que el pobre abuelo le acompañó cada día durante buen tiempo, y que ella, por costumbre, hasta le servía el desayuno, que el abuelo se quedaba mirando con su gesto desorbitado, como si hubiese olvidado por completo qué se hacía con eso. Hasta que la abuela se hartó y lo despidió con vapores de un té de muérdago y espolón de gallo.
3 Padres Nuestros y una oración secreta de cuño desconocido, para que se fuese a descansar de una vez. Desde aquel día, dice ella, el abuelo no se aparece por la casa sino una vez cada tanto. Así fue como, noche tras noche, mientras la niebla del bosque echaba un velo sobre el universo entero y el viento todavía revolvía las pajas del techo, la voz quejumbrosa de la abuela Teresina iba informándome con lujo de detalles sobre las mouras malvadas que habitan bajo los castos, junto a riquezas sin par y tal cantidad de vino que si se abriera de pronto inundaría el valle y teñiría la rúa de rojo intenso, de las serpientes gigantes que habitaban las cavernas cercanas, obstinadas en tripar niños perdidos, y de la galería interminable de difuntos que intentaban día tras día comunicarse con ella, único ser viviente que podía verlos por aquel error fatal del cura del pueblo. Incluso tenía por costumbre mandarme a la cama con cuentos de sacamantecas, cuyo solo nombre me hacía crujir la espalda en un espasmo, de modo que a la cama iba, pero no dormía sino hasta bien entrada la madrugada, mientras atisbaba en vano la oscuridad, procurando adivinar el origen de aquel chirrido de puerta o de esa sombra que cruzaba en silencio la pared de piedra de mi cuarto. Quiso la fortuna que creciese sano, que acabase el colegio y que llegara el día en que mi madre ya no tuviese que llevarme cada quincena a casa de la abuela. Y sin embargo, sorprendentemente, no dejé de ir sino hasta que Teresina se fue para siempre de la mano de todos sus muertos. Y eso fue muchos años después. Una de aquellas tardes advirtió la abuela que la leña escaseaba y que la noche estaría fría. Así que con los postreros rayos del sol me apresté a salir al bosque, a echar mano, en busca de alguna astilla salvadora. Nada en el cosmos pudo hacer que mi abuela, pese a sus años y al frío, dejase a su nieto la tarea, de modo que nos abrigamos y salimos ambos. La oscuridad nos atrapó con los brazos repletos de ramas y maderos. Cuando el sol se escondió entre la masa desordenada de pinos, carballos y laureles, y la bruma se apresuró a ocultar las últimas luces, de manera que la abuela y yo apretamos el paso en silencio, rumbo al hogar. Recuerdo claramente que una lechuza cantó muy cerca, justo antes de que sonara la campana. Quedé un instante extrañado, pensando dónde sonaría una campana en aquellas soledades. Fue entonces que escuché las ramas caer y me volví para mirar a la abuela, 2 pasos más atrás. Rezaba, apresurada, desesperadamente rezaba, con la mano apretando el rosario que siempre llevaba al cuello y los ojos cerrados con fuerza, como no queriendo ver. Solté mis propios leños y me acerqué para preguntarle qué pasaba, por qué temblaba de ese modo, afiebrado. Pero justo antes la campana volvió a sonar y el Ave María, entrecortado de la abuela, se confundió con un lamento cantado por muchas voces que parecían venir de más lejos. Una ráfaga de viento helado se levantó de súbito, retorció la niebla y un olor penetrante de cera vieja y carne podrida inundó todos mis sentidos. No me enorgullece decir que quedé paralizado por el miedo, aún antes de saber por qué. Teresina no me dio tiempo a razonar ni a preguntar nada. Con una agilidad sorprendente en una anciana, tomó una de las ramas gruesas que habíamos soltado y se agachó a dibujar un círculo en el suelo, alrededor de sí. Luego soltó el palo y con la misma mano me atrapó por el pelo con una fuerza salvaje, me metió en el círculo y me empujó por la nuca hasta que entendí que quería que me arrodillara junto a ella. Las voces cavernosas que cantaban aquella especie de miserere lúgubre se acercaron hasta que pude ver las luces tenues
que las acompañaban, cirios, una fila de una docena de cuerpos descalzos, de escasas carnes colgantes, cubiertos con sudarios harapientos y capuchas de monje. Cruzó a paso lento y parsimonioso justo frente a nosotros, precedida por uno de aquellos capuchinos espectrales que sostenía una cruz con manos de hueso puro. Lamenté haber soltado el hacha justo con las ramas, aunque sé que no me hubiese servido de gran cosa. Pero mucho más lamenté no haber aprendido nunca a rezar, como la abuela que temblaba a mi lado. El desfile grotesco, apenas alumbrado por velas, casi tan agónicas como sus portadores, solo llevaba consigo a un ser, al parecer, viviente, una mujer vieja, con las canas desgreñadas, arrastrando billetes y cadenas que atrapaban sus piernas flacas, arrugada la cara, por el miedo más que por los años. Caminaba cansada, llorando sin pasión, gimiendo más bien quién sabe qué rezo despojado de esperanza. Llevaba un crucifijo en la mano, con tal debilidad que parecía todo el tiempo a punto de escurrírsele entre los dedos. Cuando aquel rostro entregado se volvió un instante, pasando por la luz mortecina de los cirios, la reconocí enseguida. Juana, era Juana, la vecina a quien había conocido bien, acompañando a mi abuela a misa. No lo recuerdo, porque hervía en pánico, pero seguro que tuve un impulso de moverme, o amagué un gesto de gritar su nombre, porque Teresina me atrapó la boca para impedirlo, agarrándome la cara con tal fuerza que por un rato eterno no pude siquiera respirar, con los ojos tan exageradamente abiertos como sellada tenía la boca. Vi pasar aquel cortejo de lo espantoso y perderse tras la maraña de pinos y laureles. Cuando finalmente pudimos abandonar el círculo improvisado en el bosque y regresar al hogar tropezando con las ramas, se me agolparon tantas preguntas que ninguna pudo salir de mi garganta y se apiñaron en mis ojos como tratando de escapar por ahí, la una sobre la otra. Era esa, la de las miradas, una lengua que mi abuela Teresina se entrañaba bien, así que empezó a contestarlas una a una, ya un poco más calma. Santa compañía, hijo, me contestó la abuela. Eso era esa procesión de horrores a la que escapamos por poco. Santa compañía. Seguro han ido por donde la pobre Juana, Dios la tenga en su santa gloria, que nada podemos hacer los mortales por ella, más que dejarla ir con una lágrima. ¿Quién sabe qué pecado le habrá valido suerte tan espantosa? Por fortuna, no pronunciaste su nombre, porque estarías ahora mismo ocupando su lugar. Le llaman Guestia en Asturias y está Antigua en Castilla. Ambos nombres derivados de Hueste Antigua, frase deformada por el uso de los siglos. Santa Compañía, nombre que aún le dan en Galicia. Es una procesión de almas envueltas en sudarios, cubiertas con capuchas, que recorre errante los caminos de las parroquias o los bosques. Se les suele ver de noche, especialmente, pero no siempre como en el testimonio, tras la medianoche, anunciando una muerte inminente. Si alguien tiene la mala fortuna de toparse con la Santa Compañía, corre el grave peligro de que el condenado que acompaña la procesión le entregue la vela o la cruz que porta, con lo cual la persona desdichada lo sustituirá en el horrible cortejo hasta el fin del tiempo. Las leyendas vivas sobre encuentros con la Santa Compañía son todavía moneda corriente en los pueblos de Galicia. Representan, a mi juicio, la supervivencia de un horror muy verdadero que durante más de 600 años cubrió de luto y vergüenza la vida tranquila de los pueblos de Iberia,
y también de buena parte de Europa primero y de América después, el juicio de la Santa Inquisición. El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición se instaló en Santiago de Compostela a partir de 1520. Aunque ya actuaban en Galicia los tribunales de Sevilla y León, desde que los reyes Fernando e Isabel negociaron con el Papa la creación de una institución represora de cualquier herejía, a cambio de los privilegios de que España fuese considerado un reino católico. Con ese fin, más político que religioso, la Inquisición inició un derrotero siniestro de persecución y muerte. La magnitud de la masacre es difícil de cuantificar. Las estimaciones más conservadoras apuntan a 200.000 personas ejecutadas durante ese periodo, solo en Europa. G.R. Coffey da una estimación de 1 millón y tanto. Matilda Gage, como Mary Daly, lo calculan en 9 millones. Todos, sin embargo, están de acuerdo en que 9 de cada 10 eran mujeres. Cualquiera podía denunciar, y a menudo se usaba a las niñas, a quienes presionaban, para que acusaran a sus madres. Los inquisidores creían que las mujeres que quedaban fuera del control masculino o se salieran de los roles prescritos para ellas, eran elementos perturbadores del orden establecido. La doctora Isabel Pérez Molina, especialista en historia de las mujeres, lo describe así: las mujeres sin hombres, solteras o viudas, viejas, pobres, extranjeras, melancólicas, campesinas, sanadoras, podían ser fácilmente consideradas brujas. A cada acusada, los inquisidores pedían otro nombre, que iniciaba la cadena de muerte y barbarie. Cualquiera podía denunciar, y una vez denunciada la primera bruja, se iniciaba la cadena. En otras palabras, si el Santo Oficio de la Inquisición te señalaba, había un solo modo de escapar, quizás, de la cámara de torturas: el garrote vil o la hoguera. Delatar a un vecino, o mejor aún, una vecina, acusándola de blasfemia, herejía o brujería, aunque no hubiese ningún motivo para ello, en el nombre de un Dios mucho más cercano al dinero y al poder que a la nobleza del espíritu. La traición de la vecina inocente se tornó un recurso usual de supervivencia y para la propia institución una forma de enriquecimiento, porque la acusada perdía todos sus bienes en manos de la Iglesia. Tal el espantoso conflicto moral que la gente aprendió a tener día tras día, siglo tras siglo, y que todavía camina junto a la Santa Compañía por los bosques de Galicia.